Continuando entonces con nuestra introducción a Python, vamos a mirar cómo se manejan los números aleatorios. Es bastante sencillo. Para manejar los números aleatorios vamos a necesitar o vamos a utilizar la ayuda de un tipo de estructuras de programación en Python que se llaman las librerías. ¿Qué son las librerías? Son paquetes de código que están escritos en Python, que nosotros podemos hacer uso de ellos y que ya vienen instalados en el lenguaje de programación que nosotros tenemos pues en nuestras máquinas. ¿Cómo se utilizan? Las librerías, o cada librería tiene un nombre y la vamos a utilizar con el comando import. Cuando nosotros hacemos el comando import random, estamos importando todas las características de la librería random. Aquí estamos diciendo, como el nombre random es tan largo de escribir, estamos diciendo que queremos que esta librería se importe con el tag de rnd. Entonces, cuando nosotros utilicemos el comando rnd, vamos a poder acceder a todas las propiedades, a todos los métodos, a todas las funciones de la librería random, que es la que nos va a permitir utilizar los aleatorios. Vamos a ejecutarla y vamos a mirar la primera función, el primer método de esta librería, que es el método rnd.random. Este método rnd.random nos va a arrojar un número aleatorio que se encuentra entre 0 y 1. Y con estos números aleatorios que se encuentran entre 0 y 1, nosotros podemos hacer simulaciones, podemos hacer, eh, podemos hacer proyecciones. Eso puede ser la semilla de una proyección numérica, de una serie, o puede ser cualquier tipo de información que nosotros necesitemos de manera aleatoria, la podemos generar con este comando. Con el comando rnd.randint podemos generar números aleatorios entre dos enteros, en este caso entre 0 y 20. Entonces cada vez que yo ejecute este código voy a obtener un número aleatorio entero entre 0 y 20. Vamos a mirar una forma de sacar aleatorios que se combina un poco con lo que estábamos viendo en el video anterior, que es que supongamos que yo necesito 10 aleatorios en un rango, entonces en una lista. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces abro los corchetes de lista y voy a utilizar el método compactado del ciclo for. ¿De qué forma? Estoy diciendo que en la lista quiero que me ingrese un número aleatorio entero entre 500 y 900 para cada i que se encuentre en el rango 0 a 10. Voy a devolverme un poco a los códigos del video anterior para que ustedes vean que nosotros aquí siempre habíamos puesto la variable i, pero la variable i no es mandatoria porque simplemente a la lista se va a anexar lo que esté en esta parte del código por cada vez que este ciclo for se ejecute. Entonces, este ciclo for se va a ejecutar 10 veces, porque la i va a tomar los valores del 0 al 9. Y esas 10 veces, para cada una de esas 10 veces, se va a anexar un número aleatorio entre 500 y 900. Vamos a mirar. Miren, cada uno de los valores siempre cambia entre 500 y 900. Y esto nos va a permitir introducir un tema que es de suma importancia y que yo espero que les quede muy claro, que son las funciones. ¿Qué son funciones? Funciones son estructuras de programación que nos permiten a nosotros ejecutar código que normalmente es un código largo de una manera comprimida. Como por ejemplo, en la librería random existe una función que se llama random. Seguramente debajo de este nombre random hay un montón de códigos que se ejecutan para obtener un resultado. Hemos utilizado varias funciones a lo largo de esta explicación, por ejemplo esta, randint, que nos recibe dos valores enteros y nos otorga un resultado de un número aleatorio entre estos dos valores que nosotros le ingresamos. Entonces, seguramente debajo de esta línea de código hay un montón de líneas adicionales, pero nosotros como usuarios del lenguaje de programación no las vemos. Hemos utilizado varias, pues si ustedes ven aquí un poco más arriba, por ejemplo, en las operaciones con listas, habíamos utilizado la función .pop, .remove, .append. Pero nosotros también podemos crear nuestras propias funciones.
Entonces vamos a crear una función para que nos permita a nosotros crear una lista de números aleatorios en el rango que nosotros queramos con la cantidad de aleatorios que nosotros queramos. Si quisiéramos hacer eso sin una función, tendríamos que copiar y pegar este código cada vez que lo necesitáramos. Pero simplemente vamos a hacer una función que se llame lista aleatorios. ¿Cómo creamos esa función? Utilizando el comando def. Entonces utilizamos el comando def y ponemos un nombre para la función. El nombre de la función es este, por ejemplo, que está acá. El nombre de esta función es randint. Nosotros vamos a utilizar el nombre lista aleatorios. Y vamos a decir qué queremos nosotros que ingrese a esa función. Entonces queremos que ingrese el límite inferior del aleatorio, el límite superior del aleatorio y el tamaño. Y la lista va a retornar un valor, que miren que está en este código, que es igual a este que está aquí arriba. Simplemente cambiamos los valores inferiores e inferiores del aleatorio por estas dos variables inferior y superior, y el tamaño de la lista lo estamos registrando acá en este último dato como la variable tamaño. Vamos a ejecutar esta función. Ahí la función ya queda lista para utilizar en cualquier parte del cuaderno de Jupyter y vamos a hacer una prueba. Entonces vamos a crear una lista de prueba que se va a llamar, que vamos a utilizar con la función lista aleatorios que acabamos de crear hace un segundo. Le vamos a decir, yo quiero una lista de 14 aleatorios entre menos 50 y menos 10. Vamos a ver. Vamos a imprimirla. Lista prueba. Para que ustedes vean que me salen 14 datos siempre entre menos 50 y menos 10. Es sumamente útil este tipo de estructuras de programación. Vamos a ir un poco más allá. Miren que acá nosotros estamos ingresándole a la función simplemente 3 valores numéricos. Pero nosotros a una función le podemos ingresar cualquier tipo de dato. Porque recuerden que a Python no le importa cómo están declarados los datos siempre y cuando se utilicen de la manera correcta. Vamos a crear una función que se llama promedio. Simplemente queremos calcular el promedio de una lista. Es como si fuéramos a utilizar uno de estos comandos de las listas. Por ejemplo acá. Y que pudiéramos hacer, por ejemplo, b.promedio para poder obtener el promedio de esa lista. Vamos a crear esa función. La vamos a llamar promedio. Y a esa función le vamos a pasar como argumento la lista a la que le queremos sacar el promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? Pues para calcular un promedio es sumamente sencillo. Necesitamos hacer una sumatoria. Para hacer una sumatoria vamos a inicializar una variable en el valor 0. Y como esta lista tiene varios elementos, pues los vamos a recorrer con un ciclo for. Entonces vamos a decir, para cada elemento que se encuentre en la lista, vamos a hacer una sumatoria. Miren esta estructura. Esta estructura, ¿qué es lo que hace? Cada vez que este código se ejecute, la asignación de variables se hace de derecha a izquierda. Entonces, la primera vez que este código se ejecuta, el valor de suma que va a estar aquí en esta porción del código va a ser 0. Y vamos a sumar elemento. Entonces, hagamos el ejemplo con esta lista. Entonces, al principio vamos a tener aquí un menos 48 y aquí un 0. Estos dos elementos los vamos a sumar. Eso nos va a dar un resultado de menos 48 y lo vamos a guardar en la variable suma. Luego pasamos al siguiente elemento, menos 36. Entonces ya esta va a valer menos 48 y esta menos 36. Y así vamos acumulando el valor de la sumatoria total de la lista. Cuando llegamos o cuando terminamos después del último, simplemente calculamos una variable que se llama promedio y ese promedio se calcula como la suma dividido la longitud de la lista. Sumamente sencillo. Y retornamos el valor de promedio. Vamos a guardar esta función y vamos a ejecutarla. Vamos a decirle a Python que nos imprima el promedio. Nos imprima el promedio de una lista de aleatorios que vaya, de una lista de 14 aleatorios que vaya entre menos 50 y menos 10, que sería como esta, pues una lista equivalente a esta. Vamos a decirle que nos imprima el promedio menos 30, menos 31, menos 29, menos 27. Deberían ser valores muy en la mitad entre estos dos datos. Miren cómo es de sencillo sacar un promedio con una función. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es otro tipo de ciclos, que se llama el ciclo while. El ciclo while es un ciclo que funciona parecido al ciclo for, pero que tiene una diferencia fundamental, y es que el ciclo while es un ciclo que está diseñado para que se termine
no después de un cierto número de iteraciones o después de recorrer una lista, sino que se termine cuando una condición o cuando una operación booleana dé como resultado un false. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una variable que se llame a y le asignamos el valor de 0. Y decimos, mientras la variable a sea igual a 0, vamos a ejecutar este código. Vamos a crear un número aleatorio que esté entre 0 y 100. Vamos a imprimirlo. Y vamos a decir, si el valor aleatorio es mayor que 90, vamos a cambiar el valor de la variable a 1, lo que quiere decir que cuando el valor del aleatorio sea mayor que 90, este ciclo va a terminar. Vamos a mirar. Acá, en la primera iteración, el primer aleatorio que creamos fue el número 93. Entonces, el ciclo solamente duró una vez. Pero si yo vuelvo y ejecuto, pues el primer 90 me puede aparecer muy lejos. Aquí me está apareciendo después de todo este número de datos. Para obtener el 94, que es mayor a 90, entonces el ciclo termina. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a crear una lista de inicialmente puros números ceros. Vamos a crear 10 números ceros en esta lista. Y vamos a decir que ejecutamos un código mientras el promedio de esa lista sea menor a 60. Y el valor de la lista lo vamos a actualizar con la función lista aleatorios. Vamos a crear 10 números entre 0 y 100. Vamos a imprimir la lista y el promedio y vamos a ejecutar. Aquí lo obtuvimos en el primer resultado, vamos a volverlo a ejecutar hasta que tengamos varios para que ustedes observen. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando listas de aleatorios, de 10 aleatorios entre 0 y 100 y estamos calculando el promedio. Simplemente nosotros queremos obtener como resultado una lista que tenga un promedio mayor a 60. Entonces, ejecutamos este código hasta que el promedio de esa lista nos dé mayor a 60, como en este caso nos dio 65, entonces al final este ciclo while termina con una lista de 10 números aleatorios entre 0 y 100 cuyo promedio es mayor a 65. Si alcanzan a ver la utilidad de este tipo de códigos. Y miren que acá estamos resumiendo como casi todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Estamos viendo el ciclo for, estamos viendo el ciclo while, estamos viendo listas, estamos viendo las dos funciones que nosotros creamos y la forma comprimida de utilizar ciclos.